Mercado Abierto con Laura Blanco. Nuevo podcast en Capital Radio con Darwinex, con el Movimiento Trader. Hoy no está Javier, hoy no está Juan, hoy está con ustedes, con vosotros, Eritz Zárate, el CEO de Zárate Mateo Algorithmic Systems. Eritz, ¿se pronuncia así? Hola. Casi me has presentado perfectamente, excepto el nombre que es más complejo, que es Eritz. Lo de se lee directamente, Eritz, aunque sea vasco. Ah, vale, yo pensé Eritz. Vale, no, Eritz. Muchas gracias por estar hoy aquí, protagonizar el movimiento trader de esta semana. Pero necesito que lo aterricemos, que entendamos todos por qué hoy te cuelas tú en este movimiento trader, que es Zárate Mateo Algorithmic Systems. De acuerdo, bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a Juan, sobre todo, porque me ha permitido aquí, pues, contar no solo lo que vamos a contar sobre Interactive Brokers, que es muy interesante, creo que para los oyentes en esta nueva andadura que van a tener con Darwinex, y yo vengo aquí porque tenemos bastante contacto con ellos y nosotros, yo soy el CEO, lidero una empresa que se define y nosotros la definimos como que es una factoría de research, que nos dedicamos a aplicar inteligencia artificial a la optimización, generación y creación de estrategias de inversión. Entonces nos dedicamos a la consultoría ad hoc a instituciones, tanto que al mismo tiempo desarrollamos research para nosotros y operamos nosotros nuestro propio capital. Es decir, vosotros sois los responsables, los que estáis detrás de que a veces los periodistas digamos las máquinas se ponen a vender, hay un algoritmo en el mercado y no son decisiones humanas, sino, bueno, pues sí los algoritmos que personas han diseñado. Exacto. Sí que es cierto que hay diferencias porque muchas veces se confunden conceptos y sí que es cierto que hay mucha alta frecuencia que puede generar ese tipo de volatilidades en los mercados, pero en este caso lo que nosotros tratamos es de que aquellos agentes de trading que operen sean más robustos, gestionen muchísimo mejor el riesgo y finalmente resulten en una rentabilidad muchísimo mejor a largo plazo. Ahí es donde puede entrar la parte de inteligencia artificial a mejorar y a optimizar todos esos procesos. Vale, ¿cómo? Explícanos un poco más de esto. ¿Cómo se hace? Cuando dices inteligencia artificial, ¿qué estamos haciendo? Recopilando muchos datos para incorporar la información de los datos al sistema y que entonces el sistema sea más robusto porque puede trabajar con más información. Es parte cierto y parte no cierto lo que acabas de decir y bastante bien lo has definido. Sí que es cierto que todo lo que respecta a inteligencia artificial al principio se piensa que es necesario una gran cantidad de datos, pero estamos ante sistemas muy complejos como son los mercados financieros y más en esta última semana y estos últimos días en los que encima hay noticias que generan muchísima más volatilidad. Y también es cierto que estos agentes de inteligencia artificial al final utilizan esos datos para entrenarse, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante sistemas complejos y dinámicos, de forma de que tenemos que ser capaces de modelar ese dinamismo y depende cómo seamos capaces de modelarlo, porque, como he dicho de nuevo, es un sistema muy complejo, gestionaremos mejor o no el riesgo. Estamos ante uno de los problemas más complejos del mundo. Esa es al final una interacción entre muchísimos participantes que compran y venden. Entonces, la inteligencia artificial lo que puede hacer ahí, bien aplicada y bien desarrollada, es ser capaz de tanto otear patrones que quizá las personas no somos capaces de ver y al mismo tiempo reaccionar con muchísima más rapidez y ser capaces de incorporar una cierta incertidumbre que muchas veces emocionalmente las personas incorporamos de manera incorrecta. Vale, ahora vamos a Interactive Brokers, pero necesito que nos expliques algo más. Precisamente en una semana tan compleja como la que estamos viviendo, yo siempre me había planteado que una estrategia puede ser lo robusta que tú quieras, pero te viene una semana como esta y te puede dar al traste con la estrategia que tú habías validado, porque aunque le habías metido datos en el pasado de crisis bursátiles y momentos de pánico, porque hemos tenido muchos en los últimos años, claro, te llega una de estas y no hay estrategia que se salve. ¿Es posible que haya alguna estrategia algorítmica que se salve ante esto? ¿O la inteligencia artificial haría que se quedara quieta, vendiera todo, deshiciera posiciones y directamente se fuera del mercado
para no enfrentarse a lo que el análisis de datos le dice que puede llegar a suceder? Parece que trabajas en ello. Has dicho dos claves que iba a presentar. De hecho, creo que la última es la más importante, es decir, hay muchos momentos en los que es mejor no operar. Entonces, es en ese momento en el que quizá la inteligencia artificial, debido a esa alta volatilidad, no hace falta que un humano la pare, sino que ella entiende que es un acontecimiento con gran incertidumbre, por lo que ha estado entrenada, aunque le metamos situaciones de crisis bursátiles o de cisne negro, que los conocemos nosotros de esa manera, y que de esta forma sea capaz de, por esa incertidumbre, por esa volatilidad, por esos retornos diferenciales que están generándose, dejar de operar y ya está. Entonces, eso muchas veces es un gran acierto comparativamente con tratar de sacarle toda la rentabilidad posible al mercado en este tipo de casuísticas. O directamente también tenemos la posibilidad siempre de parar el algoritmo manualmente y esperar a que todo se calme un poco más. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es tu vínculo con DarwinX y con Interactive Brokers? ¿Por qué hoy vamos a explicar cómo va a ser la inclusión de Interactive Brokers en DarwinX? ¿Ante qué problemas nos enfrentamos? ¿Qué problemas pueden tener los traders? ¿Qué pasa con la plataforma de la que yo vengo? ¿Con las migraciones de todos mis datos? Porque ahí es donde está un poco el meollo de todo el asunto, ¿no? Lo principal es explicar, yo creo, mi relación con DarwinX ha sido de que he conocido a Juan, he conocido a Ali, he conocido a Javier y creo que son un grupo muy, muy, muy interesante y llevan años haciendo una cosa muy, muy interesante que cobrará todavía muchísimo más valor a medida que la gente empiece a entender la tecnología que hay detrás y no solo la tecnología, sino la manera de estructurar esa inversión o esa posibilidad que ofrecen a todos los traders. Entonces, ¿por qué estoy yo aquí? Porque conozco bastante bien el ecosistema alrededor de Interactive Brokers, porque nosotros siempre hemos trabajado desde los últimos 3 años que llevamos haciendo la investigación con ellos, y principalmente porque para mí la integración de Interactive Brokers con DarwinX da un gran salto que va a conseguir sin duda que sea el go-to de todo trader que quiera dedicarse profesionalmente a gestionar capital. Y además es una cosa muy importante de que la mayoría de veces aquellos traders no tenemos un perfil público, queremos estar en nuestra casa desarrollando estrategias y gestionando capital, pero no queremos meternos en todo lo que tiene que ver con la gestión, estructuración legal de esa parte de gestión. Y eso es otra cosa que encima van a incorporar en DarwinX. A ver, yo lo que entiendo es que en el proceso en el que DarwinX se une a Interactive Brokers, se asocia con ellos, lo que se me permite, por ejemplo, es acceder a muchos más activos y operativa en el mercado, ¿no? Por las charlas que hemos tenido aquí en este podcast con Juan, con Javier, lo que sucede es, bueno, en un momento dado yo a lo mejor quiero operar con productos que en este momento no se me están dando y ahí hay talento, sea vía algorítmica, vía manual, a mí no me importa, hay estrategias, hay Darwins que podrían estar con nosotros, que podrían estar trabajando en la plataforma y no lo hacen porque necesitan más. Entiendo que Interactive Brokers lo que viene a hacer, ¿no? Es a cubrir esa carencia, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Existen dos componentes. Uno, ya lo has dicho tú, que es la posibilidad de que haya muchísimos más activos a los que se pueda acceder y muchísimos más instrumentos. Y al mismo tiempo parece, al final el mundo y España poco a poco irá más hacia la automatización, irá más hacia una gestión algorítmica. Por lo tanto, el incluir a Interactive Brokers internamente y todos los tools y todas las herramientas que ellos ya tienen y disponen al servicio del ecosistema de DarwinX de una forma más sencilla, más fácil y con los esfuerzos que ellos van a hacer para el soporte, para una gestión de contenido, para que sea mucho más fácil automatizar una estrategia, son las dos áreas claves. Sí que es cierto que la primera, que puede ser así la más visible, es esa accesibilidad a diferentes activos y a todos, a futuros, a acciones, a ETFs, a opciones. Y al mismo tiempo la otra pata de que bueno, Interactive Brokers lleva muchísimos años potenciando la automatización y dando servicio a esos traders y a esa comunidad que necesita de una manera de gestionar su capital de manera algorítmica. Vale, ahora lo que hace falta es que todo sea compatible, entiendo yo. Eso es, sí que es cierto que ha habido otras plataformas en el pasado en las que nosotros, yo trabajaba manualmente, por ejemplo, con NinjaTrader en su día, pero sí que es cierto que cada una tiene su aquel utilizando su lenguaje de programación propietario o soportando más o menos esa parte de automatización. Nosotros lo que hemos visto, y por eso creo que estoy aquí y por eso estamos con Interactive Brokers, es porque a nosotros nos ha permitido automatizar el 100% de lo que nosotros queremos hacer y lo ha permitido hacer de una manera simple
y robusta a futuro. Por lo tanto, esa integración final con otras plataformas quizá sea un momento también de que muchos aquellos traders que quieran ver su futuro continuado y perdurable tengan que hacer una apuesta hacia utilizar otro tipo de plataforma, como puede ser la Interactive Brokers. Vale, cuando nos dices íntegro y robusto, necesito un lenguaje más de trader principiante. Esto quiere decir que todos los datos que yo tengo, que todo se va sin ningún problema y rápidamente. A ver, ¿qué significa en la práctica? Vale, sí que es cierto, vamos a bajar un poco más abajo. Entonces, aquel trader manual sí que es cierto que ahora mismo hay diferentes plataformas que ofrecen diferentes tipos de gráficos, diferentes tipos de datos que me hacen, oye, pues hay gente que trabaja con order flow, hay gente que trabaja con auction theory, hay gente que trabaja con volume profile. Entonces, al final, todas esas plataformas se han ido especializando en esas determinadas maneras de ver los mercados. Sí que es cierto que, si no me equivoco, y en eso Darwinex hará bastante trabajo para que sea posible, es que aquellas plataformas se puedan utilizar al mismo tiempo que utilices el backend de Interactive Brokers para poder operar como broker en los diferentes activos. Por lo tanto, eso creo que cubre la parte de los traders manuales que tienen sus herramientas y que quieren mantenerlas, y al mismo tiempo esa integridad de la que hablo se refiere a que, como he dicho antes, Interactive Brokers lleva años soportando la automatización y sus herramientas permiten que a futuro se puedan automatizar esas estrategias que quizá algún trader manual no ha podido ser capaz por dificultad del lenguaje de programación, porque directamente no se le ha permitido tanto o hasta un nivel tan alto la herramienta que utiliza actualmente. No me había planteado eso nunca, porque por aquí pasan muchos traders de todo tipo, pero nunca me había planteado que un trader fuera manual y no fuera algorítmico porque tiene una barrera de programación. Siempre había pensado que era una opción, que quien quería aprendía a diseñar un sistema, pero que quien se quedaba en el sistema manual era porque consideraba que era mejor el sistema manual. Nosotros, fíjate, me hice esta pregunta hace 3-4 años, en el momento en el que tuve que elegir. Estaba viendo que el mundo algorítmico empezaba a subir, ya había gente que lo hacía aquí, que bueno, conocemos pues por ejemplo a la gente de Sersa, ¿no? Hay gente que sí viene haciendo este tipo de cosas desde hace años, y sí que es cierto que había que hacer una apuesta, es decir, hay que hacer una apuesta desde el punto de vista de, oye, es mejor el trading manual o el trading automatizado, y nosotros, o yo pensé en su momento que sí lo era, por automatización y sobre todo por rapidez y por no tener que estar delante de la pantalla constantemente, por evitar esa emocionalidad. Podría estarme aquí parte de la tarde diciendo ventajas. Entonces, sí que es cierto que ha habido ciertas barreras, pero ahora con lenguajes de programación como pueden ser Python, por ejemplo, y herramientas que permiten un entendimiento mucho más llano de cómo se pueden hacer las operativas, se ha abierto un nuevo mundo. O sea, yo he visto gente que ha podido venir o que he hablado con ella, que tienen ya están entrados en 50, 60 años incluso, y tienen esa inquietud de poder poner sus pequeñas estrategias, aunque no sean muy complejas, no incorporen inteligencia artificial, estadística avanzada, lo que sea, pero... Sí, pues como nos podíamos aprender los periodistas a conocer un WordPress y poder tener una página web sencilla en un momento dado, ¿no? A lo mejor, bueno, algo básico, ¿no? Para empezar a automatizar una estrategia manual. Ahora se presentan muchísimas más adaptaciones para que aquellas personas que no tienen esa capacidad más tecnológica puedan hacerlo finalmente, y es ahí donde creo que también Darwinex va a hacer una apuesta muy fuerte de que se cree una comunidad de personas que ayuden también a esa automatización, porque al final con todos los tools que viene Interactive Brokers, no solo la parte de los activos que tiene son interesantes, sino que toda la instrumentación y todo ese soporte que tienen tiene que ser interesante para aquellos traders que quieran dedicarse al futuro. Al final la automatización va a llegar antes o después. Sí que es cierto, pues que al final pues en España nos cuesta un poco todavía, pero ya se están haciendo trabajos hacia ese camino. Sobre el trading algorítmico, a ver, pasa mucho que estrategias que se creen que son válidas luego no lo sean. ¿Qué porcentaje, ¿no? Pasaría a la criba de estrategias que parece que sí lo son, pero que cuando se ponen de verdad en el mercado no superan la prueba? Todo depende del Entiendo proceso. que una mayoría, porque no hay tanta gente que gane sí. dinero en el mercado y porque, a ver, es evidente, ¿no? En los Efectivamente. foros de bolsa que aquí la gente no está todo el mundo forrándose, más Sí. allá de cuando el S&P sube un 25% al año, que lo complicado es no haber ganado algo de dinero, ¿no? Es cierto que además hay mucho talento, es decir, hay que tener en cuenta que la gente lo intenta y que, como he dicho antes muy al principio, es un sistema muy complejo a tratar de modelar. Entonces,
hay una gran criba que se realiza, pero depende mucho del proceso de creación y de ideación que se genere desde el principio. Hay maneras de hacerlo y maneras de no hacerlo. Por lo tanto, todo depende, es decir, en cómo optimizas, en cómo finalmente pruebas, cómo tratas de emular ciertos comportamientos del mercado, si creas lo que se llama como un fiteo a la curva en sistemas de inteligencia artificial, que lo que haces es, optimizar mucho en los datos de entrenamiento que realizas y luego eso no se extrapola. Entonces, nosotros, por ejemplo, damos muchísima importancia al proceso de generación de aquellas variables o señales que finalmente son las que pueden llegar a mitigar todo ese ruido final y crear señales válidas. Entonces, depende mucho realmente de ese proceso de ideación, pero sí que es cierto que nosotros cribamos muchísimas y sobre todo aquellas ideas que son muy específicas. Aquellas ideas que son muy específicas pueden llegar a que no funcionen. Sí que puede... Porque se basan principalmente en algo que ha pasado previamente o que tú crees que va a pasar, pero no tiene nada que... O esporádicamente y te crees que puede ser una cosa consistente en el tiempo. Eso es. Yo aprendí a entender las pruebas que se hacían sobre sistemas de trading con Sergi Sánchez, leyendo sus artículos, ¿no? Y cómo cogí y decía, pues esta la descartamos porque solo nos da X número de operaciones favorables y entonces no lo consideramos, ¿no? Y realmente pues, fue apasionante hacerlo. Volviendo a DarwinX, a ver... ¿crees que con esta incorporación se le abre la posibilidad a DarwinX de incorporar más herramientas de análisis de una estrategia? ¿O con todo el abanico? No, vamos a meter en un lío aquí a Juan, ya, como digas que sí, vamos a poner a todo el equipo Todavía les voy a dar más trabajo. de ingenieros que tienen patas arriba, pero sí ves posible que al incorporar Interactive Brokers sí que tengan más capacidad de generar más herramientas, porque al final va a haber más datos, va a haber más información. Más información es la posibilidad de poner herramientas que se puedan, que si se usan, que sean para algo, que sean útiles, no hacerlas por hacer. Yo creo que sí que se pueden hacer más herramientas, pero sí que es cierto que creo que toda la gente de DarwinX ha hecho un gran trabajo con todo el tool ahora mismo que tienen de métricas de riesgo y de análisis de estrategias, y que eso al final, digamos que coge cada estrategia como un ente independiente, por lo tanto ya considera que puede ser una estrategia algorítmica o puede ser una estrategia manual. Sí que es cierto que seguro que se abrirán nuevas maneras de analizar portfolios, que se abrirán nuevos tools para también, no quizá el análisis, pero sí quizá el soporte o la automatización o el proveer a ese trader de maneras de poder dedicar ese tiempo a otro tipo de cosas y que, por ejemplo, ahora mismo, si no me equivoco, se ha hecho trabajo para que se puedan automatizar ciertas ideas a través de ZeroMQ, etcétera, que son algunos tools y a través de MetaTrader. Entonces, creo que esto también abre la posibilidad a que esto realmente se fije en el entorno de DarwinX y sin duda se ofrezca un servicio global. Al final, lo que creo que se trata con esto es, sin duda, de generar de que aquel trader que quiera dedicarse profesionalmente a la inversión vaya a DarwinX, porque lo tiene todo. Tiene el tool, tiene la instrumentación, tiene las métricas de riesgo, tiene el soporte y al mismo tiempo tiene incluso una comunidad de gente que está para esto. Y encima la estructuración del private label que va a hacer, que está moviendo muchísimo Juan, que creo que resuelve un problema muy importante, que es esa posibilidad de gestionar directamente y que no lo haga esa persona que muchas veces no quiere meterse en todo esto. Ahí está una de las claves, ¿no? Precisamente de DarwinX, que lo que quiere es centrarse en la operativa, sea manual o sea a través de su sistema, centrarse en eso y ya está. Oye, una curiosidad, ¿tú cuándo ves la curva de algún Darwin en DarwinX y por los movimientos puedes intuir en qué está basando su sistema? Depende. Sí que es cierto que hay algunas estrategias más comunes, pero cada vez yo creo que también los traders de DarwinX dentro hacen también por ser todavía más sofisticados y generan cosas que quizá vengan ya de otro tipo de background. Sí que es cierto, pues, te basas en momentum, te basas en más volatilidad, menos, en algún tipo de interacción entre las diferentes divisas, en situaciones de volatilidad por noticias, pero se puede intuir, algo se puede intuir dependiendo las métricas, dependiendo los retornos que está generando, pero yo creo que cada vez va a ser todavía más sofisticado y
a la orden del día está que cada vez la tecnología pues avanza más para poder verlo. Me quedo con que con Interactive Brokers y la alianza que Darwinex realiza con ellos, no hay excusa para cualquier trader para migrar su estrategia y para poder disponer no solo de todos los datos, sino, en el caso de una estrategia ganadora, encontrar adeptos y traders que se sumen a su estrategia y así aumentar el volumen bajo gestión, ¿no? No solo el capital propio, sino el capital del resto. No cabe duda, de hecho, que es el, como he dicho antes, el sitio al que ir, no solamente por eso, por los tools, por la investigación, por todo, y efectivamente, finalmente, por la posibilidad de captar más capital y crear esos assets. Ha sido muy interesante, Eriz. Perfecto. Eriz Zárate, CEO de Zárate, Mateo Algorithmic Systems. Muchísimas gracias por esta hora. Darwinex en Capital Radio.